Saludos mi gente, Dios les bendiga. Sean una vez más bienvenidos a este su canal de YouTube, Valiente Guerrero, y a este su podcast, el podcast de los valientes. En el día de hoy quiero darle inicio a un nuevo segmento donde voy a estar hablando de esas experiencias que me tocó vivir durante mi adolescencia y juventud. Yo creo que ya lo hice anteriormente, sí, en el podcast llamado Parásitos dentro de la iglesia. Bien interesante, no me juzgue, vaya a escucharlo a ver qué yo tengo que decir antes de tomar una decisión o quizás emitir un juicio. Pero quiero hablar de esas experiencias, las cuales tuve y quizás por mi falta de madurez y experiencia me tocó vivir. Yo entiendo que las experiencias son cosas que te marcan, tanto negativamente como también positivamente. Pero también entiendo que las experiencias, te dan sabiduría, te dan autoridad y te dan como ese plus de que tú puedas decir, ok, yo te estoy hablando de esto, no porque me lo inventé o porque lo escuché, sino porque yo lo viví. Yo creo que es un plus diferente cuando la gente sabe que tú viviste algo y que tú hablas realmente desde lo que viviste. Y yo recibí una propuesta muy interesante cuando yo comencé a hacer eventos en San Francisco de Macorís. Y yo entiendo que hay mucha gente que cuando ven quizás lo de Dios en ti o cuando ven un beneficio que ellos pueden obtener de eso que hay en ti, la gente se acerca y quizás no con la mejor intención. Y también, cuando hay mucha gente, cuando tú estás rodeado de muchas personas, a veces hay cosas que se zafan, información que se dicen, que no se tienen que decir. La gente muchas veces no guarda, no es confidencial. La gente le gusta hablar y esas cosas. Y yo tenía un problema y era que yo tenía la pasión por hacer eventos, por hacer cosas que impactaran a la juventud cristiana de una manera positiva, pero mi falta de madurez, experiencia, quizás yo siendo un joven no escuchaba mucho las otras personas eh, y eso realmente es un error de mi parte. Me hicieron tomar muchas decisiones, las cuales después, que terminaba un evento, sí, yo lamentaba. Nunca me senté en ese momento quizás a calcular presupuestos, imprevistos y esas cosas. El asunto era que cada vez que terminaba un evento, yo quedaba siempre sobregirado. Siempre quedaba sobregirado. Y no con cientos de pesos dominicanos, sino con miles de pesos dominicanos. Yo me acuerdo de una ocasión en la cual yo hice un evento y yo quedé con una deuda de miles. Y yo me acuerdo que yo mandé a sacar todo el dinero de todas mis tarjetas de créditos. En ese momento eran como algunas 4 tarjetas de créditos. Saqué todo el dinero para yo poder cubrir los compromisos al final del evento. El asunto fue que la gente disfrutó, la gente brincó, la gente gozó, la gente dijo que fue algo inolvidable, la gente fue ministrada, pero yo quedé sumamente preocupado porque yo tenía en los meses próximos que hacerme responsable a ese compromiso que yo había hecho. Y cada vez que terminaba un evento, específicamente eso, yo decía y tomaba la decisión de que yo no vuelvo a hacer un evento jamás en mi vida porque realmente si viene de parte de Dios, yo entiendo que Dios me tiene que dar todo. Yo entiendo que tiene que haber dinero hasta que sobre y abunde. Pero en ese momento no era así. Entonces yo me cuestionaba yo mismo, si realmente lo que yo estoy haciendo es por mi propia concupiscencia o realmente esto viene de parte de Dios. Y eso era una lucha totalmente constante cada vez que terminaba un evento. No solamente eso, sino eventos anteriores. Pero, ¿tú sabes qué? Cada vez que llegaba un año nuevo, yo me enganchaba en la ola de hacer otro evento. Y le decía al principio, hay gente que se te acercan por un beneficio, no realmente porque tienen la mejor intención o el deseo de ayudarte. Y en uno de esos eventos que yo iba a hacer, estaba cerca también la política.
Y esta persona que ahora mismo tiene un cargo allá en San Francisco, no es quien ustedes piensan, pero esta persona se me acerca y esta persona me dice, yo veo que tú tienes la capacidad de juntar personas en un lugar, ¿sabes? Los jóvenes te siguen, tienen esa influencia ahora, estás en crecimiento y eso, y yo te puedo ayudar. Y este hombre lo que me propone es que me puede costear un evento, pero a cambio de eso, él quería la oportunidad de poder tener el acceso al micrófono y poder hablar a ese grupo de jóvenes que estaba ahí. So, él lo que estaba buscando era voto. Y fue una propuesta bien jugosa porque yo decía, yo estoy cansado de hacer eventos y quedar en un déficit. Yo creo que este asunto viene de parte de Dios. Pero, anyway, yo le dije, yo te voy a responder después para que él no viera como que yo estaba sumamente intenso y que yo quería que yo quería ese beneficio sí o sí. O que quizás no viera como que yo estaba débil por esa área. Yo le dije, no, yo te respondo después. Bueno, el asunto fue que pasó el día siguiente y vino esa palabra y ese pensamiento a mí de que realmente tú vas a corromper tus valores y principios quizás por un beneficio, ¿sabes? Primeramente, le vas a fallar a Dios, primeramente, porque al recibir quizás una propuesta de este tipo y recibir el beneficio, te estás olvidando que realmente Dios te puede ayudar, Dios te puede sustentar y quizás te estás pasando un proceso. So, si estás haciendo eventos y estás quedando endeudado, es porque hay algo que tú tienes que aprender. Hay algo que tú tienes que analizar. Eso es uno. Y dos, le estás fallando a esa juventud que también puso la confianza en eso de Dios que hay en ti. So, estoy en juego. So, yo llamé a ese hombre ese día y yo le dije, no, yo no creo que sea conveniente de que tú te presentes en la plataforma que yo estoy haciendo, ¿sabes? En este evento, yo no creo que sea conveniente. Y yo también entiendo que la política es sucia. Ustedes se deben a muchos sectores y a muchas comunidades que quizás van en contra de mis valores y principios. Y yo creo que aceptando esto, va a llegar un momento donde yo voy a tener que callar cosas porque tú me hiciste un favor. Donde quizás yo voy a tener que suprimir quizás eso que yo veo que está mal porque yo tengo un favor o quizás porque te debo algo a ti. No, yo no voy a caer en esa. Pero tiempo después yo me entero de que había muchos líderes y pastores que decían que sí a esta propuesta. Y no solamente decían que sí, sino que cogían dinero, cogían una X cantidad de dinero, decían sí, realmente me dieron esta cantidad de dinero, pero esa cantidad de dinero solamente tomaba la mitad y la otra mitad lo devolvían al gobierno o quizás lo devolvían a la persona que se lo dio. No solamente se prestaban para tomar eso, sino también que se prestaban para ser puente de soborno y de muchas cosas más. Y realmente esto me entristeció mucho, porque primeramente el diablo es astuto y el diablo sabe que muchas veces quizás tenemos necesidad de dinero para hacer quizás cualquier proyecto. En este caso, un ejemplo, en el caso mío, era un proyecto que venía de Dios y lo que yo me anhelaba era hacer un proyecto realmente bien, de que yo al final del evento, eh, o sea, que yo me gozara el evento, pero que también al final yo terminara tranquilo y confiando de que yo no voy a tener ningún problema. Pero eh, yo entendía que Dios también tenía que enseñarme muchas cosas que por mi falta de madurez yo en ese momento no entendía ni comprendía. Entonces, me entristeció mucho eso, saber de que hay personas que están dentro de la iglesia y se prestan para este tipo de cosas porque realmente ponen en duda, primeramente, el testimonio. Y segundo es que pagamos justos por pecadores. Justos por pecadores. En Mateo 6, en su versículo 24, dice la palabra de Dios que ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno al uno y amar al otro, o estimar al uno y menospreciar al otro. No puede servir a Dios y a la riqueza. Pero también dice la palabra que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. So, al final del día, lo que yo pude entender o lo que yo pude aprender de esta experiencia que tuve que
vamos a poner así, tuve que suprimir mis sentimientos, suprimir mis emociones, decirle, espérate, emoción, aguántate. Yo sé que la propuesta está buena, pero realmente ese no es el plan y el propósito que Dios tiene conmigo. Yo tuve que decirle que no, aunque me dolió, sí, me dolió muchísimo, pero me fui o me quedé con mi mente tranquila. Y muchas veces nosotros asentamos estas propuestas que van en contra de nuestros valores, de nuestros principios. Y la persona que nos beneficia quizás también hace cosas que van en contra de valores y principios. Pero uno tiene que quedarse mudo o hacerse el ciego porque uno aceptó este tipo de propuesta. Porque uno aceptó que quizás en un momento de debilidad, de dificultad, solamente pensó en el beneficio y no pensó en un futuro. So, si tú estás pasando por este momento, donde hay muchas personas que te han ofrecido, o quizás personas que te dicen, "Ah, no, mira, esto suena bonito, ¿sabes? Yo te voy a dar esto, te voy a ayudar en esto, pero tú tienes que darme quizás este beneficio para atrás. So, yo tengo que decirte que Dios es el Dios del oro, dueño del oro y de la plata. Y que cuando pasan este tipo de cosas, realmente Dios quiere mostrarte algo. So, en el caso mío, hacía eventos, quedaba con déficit, pero era quizás por mi falta de madurez, mi falta de experiencia, y quizás porque yo no, en mi inmadurez, yo no permitía que ninguna otra persona me diera un consejo. So, yo te recomiendo que te analices, de que pienses tranquilo y recordarte que realmente si Dios te llama, tienes que pasar un proceso de preparación. No todo se hace de la noche a la mañana. No subes una escalera, quizás por el último escalón, o no subes una escalera por el último escalón y que se te olvide que hay un primer escalón que tienes que subir y un segundo y va evolucionando el proceso. Se comienza por el primero y luego se va subiendo poco a poco. So, esto de confiar en Dios, esto de tener un ministerio, esto de tener quizás una promesa de Dios, conlleva un trabajo y un beneficio. Y un proceso, perdón. Y algo que me sorprende mucho fue que Dios le dijo a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Eh, Dando a entender que ser valiente no es un asunto de que, no, tú tienes que ser valiente, no, es un asunto de que es una obligación nosotros como cristianos. Y también, todas esas promesas que Dios le hizo a Josué, todo eso porque Dios dice por Josué, ok, tú vas a entrar a la tierra prometida, tú vas a ver aquello que lo otro, vino con con un sinnúmero de cosas, quizás Josué no esperaba que iban a llegar. Vino con un sinnúmero de procesos que Josué quizás no pensaba nunca que lo iba a vivir. So, vino con todas estas cosas, so, Dios también le dijo a Moisés, perdón, yo voy a sacar a liberar a Egipto y lo voy a llevar a una tierra prometida y suena muy bonito, pero la gente lo que no te dice es que después de la promesa de Dios, o después que Dios le promete a Moisés que va a liberar al pueblo de Egipto, Dios lo entra en un desierto y lo procesa. Y muchas veces uno tiene que tener la disposición y una actitud del corazón diferente, un corazón dispuesto a ser quebrantado, a ser moldeado, para que realmente el plan y el propósito de Dios se pueda cumplir en nuestra vida. Si encuentras una propuesta que es interesante, jugosa, es apetecible quizás ante tus ojos y ante tu oído, piensa bien, analiza, porque Satanás busca toda la manera de dañar tu testimonio, dañar tu propósito y después al final de esto señalarte y culparte. So, no tienes que llegar a ese sentimiento de que, ok, voy a hacer esto y después pago las consecuencias. No, sé inteligente, toma las decisiones antes y tú vas a ver cómo cuando eres fuerte y sabes decir que no a eso que tienes que decir que no, cómo Dios comienza a prosperarte y bendecirte en público. Así que Dios te bendiga, espero que esto haya sido de bendición para ti y nos vemos hasta un próximo capítulo de tu programa o tu podcast Valiente Guerrero, el podcast de los valientes. Dios te bendiga.